Buenos días nuevamente, espero que se encuentren muy bien. Voy a iniciar con la asistencia como es de costumbre con mis clases. En estos momentos entiendo yo que están las siguientes personas. Están Johan Esteban Quintero, Siempre presente, profe. listo. Johan Esteban Quintero, acá lo anoto. María del Pilar Martínez, Presente. listo. Y Wilson Steven Moreno. Sí, profe, presente, buenos días. Listo, buenos días. Bueno, muchachos, ya iré agregando los que vayan llegando, les comento. El día de hoy conmigo son 2 horas, vamos a ir hasta las 10 de la mañana. Pasadas las 10 de la mañana van a tener su descanso de media hora, de 10 a 10 y media, y pues se conectarán con otro profe. Mañana nos vemos en Zona Franca, nos vemos de manera presencial. Nos vemos de manera presencial y permítame un segundo. Nos vemos mañana de manera presencial. Listo, Jeffer, buenos días, gracias por esperar. Voy a anotar acá Jeffer en la asistencia, Jeffer Johan. Y listo, bueno, vamos a cerrar por aquí algunas temáticas que ya habíamos abordado. Bueno, la última que vimos nosotros en temas logísticos fue temas de picking. Hoy vamos a hablar de packing, vamos a hablar un poco de lo que es hacer un ejercicio de cubicaje como evidencia para el día de hoy y un poco sobre la serialización de productos. Entonces, por aquí empezamos con el packing. Packing es conocido también como packaging, muchachos. Packing o packaging, cualquiera de las dos. Los dos en teorías pues hacen referencia a un término que es el pack. El pack es una parte técnica del diseño y desarrollo de los envases, empaques y embalajes. Es decir, de lo que se conoce como un sistema triple E o E+E+E. Entonces tenemos envases, empaques y embalajes y vamos a notar cada una de las diferencias pues a la medida que va pasando la presentación. ¿Por qué la necesidad de hablar de packing? Porque los consumidores y las normatividades de cada país, pues primero el packaging es un tema de presentación y pues sirve para impactar con el tema de la, con el tema de, con el tema de bueno, perdón, con el tema de los empresarios cuando deben adaptarse a las preferencias de los consumidores diversos, el packing es un aspecto de presentación y pues la presentación es muy relevante para aquellas personas que son muy visuales. Ahora, por normatividades de cada país, por ejemplo, hoy en día que estamos hablando de la normatividad que se está hablando de que los productos con alto contenido de carbohidratos, lo que sean alto en sodio, alto en azúcares, alto en grasas saturadas, etcétera, pues se deben ajustar, el tema del empaque se debe ajustar de acuerdo a la normatividad de cada país. Lo segundo, por temas de complejidad, resulta que en el transporte, almacenamiento y distribución se requiere contar con un sistema de empaque y embalaje que sirva para proteger el producto.
El packing o el empaque no necesariamente hace referencia a un tema de presentación, sino también hace referencia a un tema de protección que se le genere específicamente al producto, evitándole riesgos que se puedan presentar, además agregándole valor y cumpliendo con los requerimientos de cada país, en este caso pues los temas de normatividad que estábamos mencionando. Un poquito sobre el tema del consumo de materiales de envases en el mundo. Bueno, en primera instancia, dentro de los grandes sectores que consumen eh, muchos materiales para el tema del packing, se encuentra esencialmente en un 51% lo que son los productos alimenticios. Estos son los que requieren o los que emplean mayoritariamente uso de temas de empaques, seguido por otro gran grupo eh, aislado, digamos, aleatorio de muchas industrias, pero específicamente fuera de los alimentos, de la comida, los otros tres grupos más grandes que hacen parte de los principales empleadores de temas de empaques son la industria de bebidas, la industria de la salud y, bueno, la industria del cuidado de la salud, corrijo, perdón, y la industria de los cosméticos. Entonces, en el sector de alimentos y bebidas se busca ser bastante eficiente en relación al costo de producto debido a que existe una alta demanda tecnológica para lograrlo. Hoy en día se estipula que el costo del sistema E+E+E o triple E o el costo del sistema de empaques o el costo del sistema del packing, a pesar de que, por ejemplo, en los alimentos y bebidas, si nosotros notamos, los alimentos y las bebidas son los que principalmente más demandan empaques, su costo relacionado con el valor, con el costo que se adquiere el producto es de alrededor entre el 8 al 12%. Es decir, si mi producto sale a costo, o sea, me cuesta a mí fabricarlo 100 pesos, en esas industrias, específicamente alimentos y bebidas, se consume de esos 100 pesos entre 8 a 12 pesos, 8 a 12%, el valor que se le asigna al empaque al costo total del producto. No obstante, otras compañías como los fármacos y los cosméticos, que tienen una menor proporción con respecto a bebidas y alimentos, si bien son mucho más pequeñas esas proporciones de empaques, aquí resulta que el valor del empaque cuesta entre el 35 al 70% de su producto. Es decir, si yo tengo un producto, llámese fármaco o un cosmético, que me cuesta a mí producir los 100 pesos, de esos 100 pesos, en esta industria, fármacos y cosméticos, de 35 a 70 pesos equivalen al empaque del producto. Pregunto, ¿hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí, señor. Listo. Listo, por aquí llegó Cristian David Areval. Buenos días. Listo, buenos días. Permítame, ya lo anoto en la asistencia. Listo, entonces retomando por acá, si bien hay 4 industrias que demandan grandes cantidades de empaques, en las dos principales, que son la de alimentos y bebidas, por más de que son las que más demandan en cantidad, no significa que ese mismo valor se le esté cargando al producto. El cargue que se le asigna al producto es mucho menor en comparación a los fármacos y los cosméticos. ¿Qué factores se relacionan hoy en día con el mercado mundial de envases? Primero, pues es importante tener o considerar esos factores tanto a nivel local como mundial para pues tomar decisiones. Por ejemplo, en los factores tecnológicos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, los alimentos, bebidas, farmacéuticos y cosméticos se enfrentan a algunas barreras, digamos, barreras de gases, como por ejemplo aislarlo ante el oxígeno, ante el vapor del agua. Esto con propósito de aumentar la vida útil de los productos. Los sistemas, entre otros factores, que el empaque esté diseñado de tal manera que pueda ser leído por un sistema de radiofrecuencia, por un lector de código de barras. Hay factores logísticos. Resulta que para optimizar la eficiencia cúbica
en el almacenamiento, transporte y la exhibición durante toda la cadena de suministro, pues es importante tener en cuenta el tipo de empaque que se va a utilizar y las medidas que se están empleando, precisamente buscando esa optimización del almacenamiento y transporte en la cadena de suministro. ¿Esto qué permite? Pues nos permite evitar costos adicionales y permanentes relacionados con el espacio ocupado, la seguridad en el almacenamiento y la distribución y la identificación de manejo de inventarios. ¿Qué otros factores tenemos, muchachos? Factores ambientales. Por temas de cambio climático y generación de residuos, la legislación ambiental, el desarrollo de materiales y procesos de llenado y la definición de métricas ambientales. Además tenemos los factores económicos que van relacionados al costo de primas, específicamente el origen que pueda tener ese empaque, el crecimiento pues de la clase media en teoría, de lo que se estipula para el año 2030. Por aquí hablan de que va a aumentar más o menos a 4.9 billones de los 8 billones de habitantes que hay hoy en día en el mundo. Eso indica que las personas van a tener mayor poder adquisitivo y va a aumentar la demanda de muchos productos. Factores demográficos que hacen referencia al incremento de la población mundial, tal y como lo estábamos mencionando. Además, se estipula, y por qué razón considerar los empaques en temas demográficos, y es que desde el año 2010, según los estudios, la población de las personas que tienen más de 60 años se ha incrementado, la población de la tercera edad. Eso implica que las personas demanden productos más saludables y los empaques ahí juegan pues una relevancia importante por la conservación que puedan tener esos determinados productos. Hay factores sociales como los cambios que hay en los patrones de los estilos de vida, el tema de las modas, el tema de las eras, por decirlo así, el incremento del nivel educativo y entre otras cosas, pues tiende a llegar a jugar un papel muy importante en la decisión de compra. En palabras más, palabras menos, cuando nosotros vamos a elegir el tipo de envase, empaque o embalaje que vayamos a utilizar en el sistema logístico, tenemos que considerar estos factores. ¿Por qué? Porque no podemos conseguir, por ejemplo, productos que no puedan ser leídos por un código de barras, donde hoy en día es la mejor forma de llevar un sistema de inventarios, donde no se pueda, por ejemplo, en temas logísticos, diseñar un empaque o un envase que no pueda ser apilado, no pueda ser organizado de tal manera que aproveche de la mejor manera un contenedor, por ejemplo, una estiba, etcétera. Factores ambientales, mi producto no puede ser muy contaminante hoy en día. Factores económicos, no puede ser muy costoso. En temas demográficos, tiene que conservar muy bien el producto específicamente para aquellos productos que van dedicados a personas con situaciones especiales. ¿Listo? Entonces, bueno, continúo por acá. Me llama cualquier cosa. Ah, ok. Ok. Listo. Entonces, continuando con el tema. ¿Qué es envase y qué es empaque y qué es embalaje? Envase es básicamente lo que llamamos como empaque primario. Empaque primario es el que contiene directamente el producto. Empaque es básicamente el empaque secundario, que es el cual, envase primario, es el que contiene el producto, es la definición clásica de un elemento adicional al contenido que protege el producto. Empaque es el envase secundario es un elemento adicional que genera o mejor presentación o mayor protección al producto, y embalaje se le conoce también como envase terciario, que es cuando yo puedo tomar primero varios empaques, consolidarlos en un embalaje y dejarlos en una caja. Esto permite llevar a lo que es la unidad de carga. ¿Qué es la unidad de carga básicamente? Pues yo ya tengo un envase terciario y puedo apilar varios envases terciarios
y eso me va a permitir a través de una estiva unificar o consolidar carga. Ahora, digamos cuál es la importancia de un envase, llamémoslo primario, secundario, terciario, empaque o embalaje, como lo deseemos llamar, y es que primero, como les venía diciendo, es que debe tener la capacidad de proteger, contener e identificar el producto. Segundo, debe ajustarse a las necesidades del consumidor, el tamaño, la ergonomía, la calidad, la seguridad. En tercera instancia, tiene que adaptarse a las líneas de envase del producto y en particular a las automáticas. En cuarta instancia, debe contener la información necesaria y exigida por la legislación, todo lo que haga referencia con el registro sanitario, la dirección, teléfono de fabricante, código de barras, composición, entre otros. Tiene que ser resistente a la manipulación y almacenamiento, transporte y distribución. Eso con su fin de ser el protector de un producto. Y tiene que ajustarse, muy importante, a las dimensiones de peso y a la unidad de carga definida en cada país. Es decir, ajustarse a la estiva, ajustarse, que eso permita por consecuentemente que la estiva se ajuste al contenedor y así sucesivamente. En palabras más, palabras menos, ¿cómo podemos definir un envase, muchachos? Como cualquier recipiente, en que se conservan, transportan y vendan productos y o mercancías. Y entonces, lo que veníamos dando hace un momento, ¿qué definiciones estábamos dando? Primero, el producto. ¿Qué es el producto? Es lo que va a contener el sistema E más E o triple E o el sistema de packing. Y se entiende como cualquier elemento que deba ser transportado desde su producción hasta su destino final. Tenemos el envase primario o unitario, que es el que tiene contacto directo con el producto, que se puede fabricar en distintos materiales: papel, cartón, vidrio, metal, madera, plásticos, llámense sean plásticos flexibles o rígidos, entre otros. De ahí pasa al envase secundario, que se le conoce como empaque, que es el que contiene precisamente el envase primario y le proporciona protección o exhibición adicional. En ocasiones se utiliza para agrupar un número de unidades de venta. Envase terciario o embalaje: unifica, protege, distribuye, consolida el producto a lo largo de la cadena logística. Este es importante porque es el que debe resistir las operaciones de almacenamiento, transporte y distribución y evitar daños en la manipulación. El envase terciario, el embalaje, es importante porque es el que se transporta normalmente en operaciones logísticas y pues debe ir primero con ese propósito de que pueda resistir esas maniobras que se puedan ejecutar. Y la unidad de carga, como les decía, es la agrupación de embalajes que pueden contener envases secundarios, los productos primarios y el producto. Ojo, no necesariamente tiene que haber esta cadena, o sea, no necesariamente tiene que haber un envase primario, luego un envase secundario y luego un embalaje. En algunas ocasiones se pasa de un envase primario directamente a un embalaje, a un envase secundario. No siempre es así, pero pues se utiliza con el propósito del empaque. Esta parte intermedia se utiliza para proteger más el producto. Y el packing, entonces, ¿cómo lo podemos definir, muchachos? Como la protección, marketing, seguridad, comodidad, comunicación. Incluso algunos le dicen que es una ciencia y arte de presentar un producto en las mejores condiciones para su protección, venta, uso, almacenamiento y distribución. Pregunto hasta aquí, muchachos, ¿es claro y se entiende envase primario, envase secundario, envase terciario o envase, empaque, embalaje? ¿Se entiende? ¿Habían visto ese término? Sí, señor. ¿Se habían enfrentado alguna vez a ese término? Cristian, María del Pilar, Wilson, Jeffer. ¿O para ustedes era todos exactamente igual? Ya Johan nos comentó un poquito. Sí, profe, pero digamos no así como tan a profundidad. Ok. Yo sí lo había Sí, escuchado, pero no tan a fondo. Listo. La primera vez que lo escucho. Ok. Listo. yo sí los había escuchado, pero pues no, de manejarlos como tal no. Listo.
Pero bueno, ya se entiende a qué hacemos referencia con envase primario, envase secundario, envase terciario. Envase primario, envase normal, el que contiene el producto. Envase secundario es el empaque, el que contiene a un envase primario. Miren el ejemplo ahí del vino. El vino es el envase primario. El empaque es la cajita que le ponen para proteger el vino. Ese es el envase secundario o le llaman empaque. Y el embalaje es que, bueno, con esa cajita que hay de madera ahí, yo puedo colocar dentro de una caja, que es el embalaje, varios empaques, es decir, varios envases secundarios, porque esa caja me va a permitir agruparse con más cajas en una unidad de carga, que puede ser una estiba, un contenedor o cualquier otro elemento que pueda consolidar aún más carga. Claro hasta ahí, ¿cierto? Sí, señor. Listo, listo. Bueno, entonces por acá. Bueno, ¿y qué funciones tienen los sistemas de envase, empaques y embalajes? Ya hemos visto un poquito de ellos. Principalmente el de seguridad. Contener, proteger, conservar, almacenar y transportar el producto. Garantizar la seguridad en el almacenamiento y transporte. Conservar el producto, protegerlo y contenerlo, básicamente. Funciones comerciales, les decía, funciones de en que se pueda hacer promoción del contenido. Es decir, que sirva como un medio de marketing para hacerle publicidad precisamente al mismo, que sea atrayente por sus colores, etcétera. Información legal. Todos los empaques deben tener la información legal respectiva de acuerdo a las normatividades de cada país. Perdón, un momento, por favor. ¿Cómo? Siempre que tiene la... Sí, porque pues le arrancaron la uña. Yo vengo yo. Bueno, continúo, perdón por la interrupción. Funciones sociales. Hoy en día con el empaque se busca por todos esos temas normativos que incluso hemos visto en estos días debido a los temas de los altos contenidos en azúcares, en sales, bueno, etcétera, buscar mejorar el nivel de la sociedad. Para ello se ha empleado pues estas estrategias legales en los cuales traten de cierta manera eh, más que desestimar el consumo, no tanto eso, sino entender más cómo hacer de estos un consumo razonable en comparación a los altos niveles que se han presentado hoy en día de obesidad, de problemas de salud relacionados por los productos que son ultraprocesados. Se busca también la reducción del desperdicio de productos. Hoy en día con los sistemas de... hay empaques que son, los llaman envases que son inteligentes y lo que se busca es que puedan conservar la mayor cantidad de productos y que puedan, por ejemplo, responder ante agentes externos, puedan responder ante esos estímulos de manera que pueda ser fácil para uno como cliente identificar si el producto está o no en condiciones y lo mismo para el fabricante, si el producto está o no en condiciones para saber a qué situaciones debe alejarlo o debe alejar el producto de esa exposición. Ya vamos a ver como un pequeño ejemplo a lo que hago referencia. Ahora, ¿qué tipos de productos nosotros normalmente vemos empacados? Productos perecederos, duraderos o peligrosos. Los perecederos tienen básicamente algunas nociones de temperatura que deben estar a determinadas temperaturas, por ejemplo, temperatura ambiente, por ejemplo, algunos medicamentos, el refrigerado, que deban tener cadena de frío, pero que no tengan que estar congelados. Por ejemplo, quizás los lácteos que van a seguir una cadena de frío, los congelados, ya más que todo y específicamente lo que son los cárnicos, frescura, por ejemplo, lo que son los clásicas canasta básica, los elementos de frutas, verduras, etcétera. Hay productos que son duraderos, pues son los que no tienen fecha de vencimiento o su fecha de vencimiento es muy larga debido a la composición de su producto. Hay productos que son peligrosos, que deben ir en empaques
más que por temas de proteger al producto, de proteger a terceros. ¿Listo? Entonces, eso vendrían siendo en grandes rasgos los productos que se pueden clasificar, que utilizan principalmente sistemas de empaques. Y bueno, que les decía yo algo sobre envases inteligentes. Hoy en día se busca que el envase, más que una protección o eh, más que una protección o incluso más que una presentación, en algunas circunstancias pueda interactuar con el producto para que termine de obtener su punto ideal. Por ejemplo, con el tema de los vinos, que la frase popular dice que el vino entre más viejo, más bueno, por decirlo así, en parte lo ayuda y lo complementa el tipo de material con el cual está construido su envase primario, es decir, la botella de vidrio y sus otros componentes, el corcho, etcétera. Eso ayuda y permite, en otras palabras, a que termine de encontrar el punto ideal del vino. Incluso hay algunos productos en los cuales se dejan dentro de su empaque para que su empaque, debido a las propiedades que posee, termine de alistarlo y dejarlo en las condiciones más adecuadas de consumo. Sin embargo, hay algunas alteraciones que se pueden presentar debido al empaque o debido a agentes externos. A estas, perdón, un momento. Estas inquietudes o estos inconvenientes que se presentan hacen relación a la absorción o absorción, permeación o migración. Cuando hablamos de absorción, de este término de acá, tal y como lo indica, este es el envase, la absorción indica que el contenido del producto está tomando propiedades de la botella o de su envase. Eso vendría siendo absorción. Permeación significaría que a través de agentes externos, esos agentes externos están ingresando, no físicamente, esa es la diferencia con migración, no físicamente, pero por ejemplo la luz se puede permear, la luz puede traspasar. Digamos que cuando digo no físicamente, digo que la luz no físicamente, no es que sea por ejemplo un insecto, que un insecto directamente entra en la botella, no, la luz pasa a través de la botella y puede llegar a generar cambios en las propiedades del contenido del producto. Y la migración ya es cuando específicamente un elemento pasa y se adhiere dentro del producto, es decir, queda dentro del producto. O sea, queda un residuo, algo físico que se pueda ver dentro del producto. Pregunto, ¿absorción, permeación y migración se logra entender? Si se entienden como específicamente, la absorción no es tan difícil, más bien la diferencia entre permeación y migración. Sí, profe. ¿Sí? Claro como el agua Sí, señor. del río Bogotá. ¿Qué dice Jeffer? ¿Claro como el agua del río Bogotá, Jeffer? Sí, señor. Uy, preocupante, Jeffer. El agua del río Bogotá es turbia, oscura. Bueno, muchachos, listo. Entonces, eso sería la diferencia entre absorción, permeación y migración. Las alteraciones pueden ocasionarse por agentes físicos, luz, agentes mecánicos, las temperaturas extremas, por agentes químicos, el oxígeno, el exceso o defecto de agua, metales pesados, los agentes biológicos, insectos, roedores y microorganismos. Entonces, elegir el empaque o envase más adecuado y el material más adecuado para su envase es de alta relevancia para evitar que existan cambios o pérdidas de las características, le llaman organolépticas, llámese sabor, aroma y olor, de el producto que está contenido dentro de un envase.
Y entonces yo le pregunto por acá, nosotros vimos términos picking y packing. ¿Se acuerdan qué era picking? Muchachos, ¿se acuerdan qué era picking? Sí, profe, el alistamiento. Ujú. Listo. Ahora, packing es de cierta manera el envasado, digámoslo así. Esos dos términos solamente difieren en una letra, en la I en pi y la A en pa. Es usualmente fácil de confundir. Hablan de picking y packing como lo mismo. Es muy común que haga referencia a eso. Perdón un momento. Entonces yo por aquí les traigo un pequeño video. Yo sé que para algunos la diferencia pues es fácil de entender. Para otros quizás no. Les traje un pequeño video de cierta manera también como para romper el hielo un poquito, también cambiar la dinámica porque pues picking y packing son más temas de conversación. Para que entendamos y recordemos qué era picking, qué era packing y ver diferencias. Docker es un facilitador en lo que es la digitalización de procesos. Es eficiencia. Visualización de evento. El video es súper cortico, muchachos, son 2 minutos y 15 segundos, bueno, 17 segundos. Listo, aquí voy. Diferencias entre picking y packing. Muchos suelen confundir el término picking y packing. Veamos ambos términos para poder distinguirlos. Picking. El picking consiste en el proceso de preparación de un pedido, es decir, recorremos pasillos, estanterías y cajones, entre otros, a lo largo del almacén, para seleccionar pedidos. Después, los tenemos que organizar antes de que sean empaquetados para su envío. Este proceso suele ser manual o automático y consta de 4 fases. Primero, preparación de pedidos. Debemos recolectar la información sobre el pedido y preparar el equipo necesario para poder surtirlo. Segundo, desplazamiento. Tenemos que mover los artículos entre el área de almacén y el área de operaciones. Tercero, extracción. Debemos seleccionar el artículo y colocarlo sobre el elemento donde lo vamos a transportar. Cuarto punto, verificación. Debe pasar por el control, envasado, acondicionamiento, en cajas, sellado, pesado y etiquetado dentro del área definida para estas actividades. Y por último, debe ser trasladado a la zona de embarque. Así que esto es lo que significa picking. Ahora veamos qué es el packing. Este término se refiere a todo el proceso de empaque, a los diversos niveles que existen para el packing. Nivel de packing 1. Es el envase principal que contiene el producto. Ejemplo, una botella de agua. Nivel de packing 2. Contiene y protege varias unidades de producto de nivel packing 1. Ejemplo, caja de pack de agua. Nivel de packing 3. Unifica y facilita el transporte de varias unidades de packing nivel 2, caja con packs de agua. Así que, aunque son procesos diferentes, ambas se complementan para poder enviar el pedido al cliente. Ahora ya puedes identificar la diferencia entre packing y picking. ¿Listo? Bueno, muchachos, miren que aquí, miren que aquí donde estábamos viendo estaban hablando de niveles. ¿Asociaron que eran los niveles que estaba mencionando el video con lo que estábamos hablando hace un momento?
¿Sí lo lograron asociar, muchachos, lo de nivel 1, nivel 2, nivel 3? Sobre el envase, empaque, embalaje, profe. ¿Está Cor- asociado a eso? Correcto. A veces se puede, lo llaman así, nivel 1, nivel 2, nivel 3, bueno, pero en palabras más, palabras menos, ya sabemos que es envase primario, secundario y terciario, y sabemos cuáles ya son sus diferencias, muy a grosso modo. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, muchachos? Sí, señor. ¿Listo? Listo, entonces voy por acá. Listo. Listo. Bueno, entonces, nosotros hablamos de envase primario, secundario y terciario, y mencionamos uno cuarto que era la unitarización de la carga. Unitarización de la carga que hace referencia a consolidar carga, básicamente. ¿A través de qué medio? Lo que es más comúnmente utilizado es la madera, estivas de madera, las estivas de metal, las estivas plásticas y las estivas de cartón. Las estivas de madera, por ejemplo, se han empezado a descontinuar debido a que son muy atrayentes a roedores e insectos y se han empezado a utilizar específicamente y muy importante, casi siempre se ha empleado para productos eh, y mucho en el tema del sector retail, plástico, estivas de plástico. Discúlpenme un segundo, por favor. Entonces retomo por acá, muchachos. Les estaba diciendo que las estivas de plástico hoy en día son muy empleadas en cualquier tipo de producto. Las estivas o pallets, también como se les conoce con ese nombre, de metal, se utilizan para productos que tienen determinado peso en particular, que son muy pesados. Y las estivas de cartón son para aquellos productos que son mucho más livianos, que pues en lo preferible no tengan que ver con alimentación, pues debido a que el cartón, así como la madera, son susceptibles al llamado de roedores, insectos, entre otros. Ahora resulta que en términos internacionales hay básicamente dos tipos de estivas o pallets. Hay unos estivas o pallets que le llaman, que son los del modelo europeo, más bien, los cuales tienen unas dimensiones de básicamente 80 centímetros por 80 centímetros por 120 centímetros. 80 centímetros por 120 centímetros, es decir, 80 centímetros desde la óptica que lo queramos ver, de largo de ancho, específicamente en este caso de ancho, por 120 centímetros de largo, los cuales tienen unas entradas. Estas entradas lo que permite, estas que estoy por acá, voy a colocar con el puntero, estas entradas de acá permiten básicamente el ingreso del montacargas y que el montacargas pueda levantar el peso. Para ello normalmente tienen unas dimensiones que oscilan alrededor de más o menos como casi 20 centímetros. Ahorita me calculo acá 10 centímetros, aquí 15 y
15, no, más o menos como de 140, perdón, como de 100, de 100 que sí, como de 15 a 18 centímetros aproximadamente para que ingrese específicamente el, las astas de los montacargas. Tienen unas alturas que oscilan más o menos en los 14 centímetros aproximadamente, 14 centímetros de alto. Esto se hace pues, para evitar que esté directamente hacia el piso y pues evite la contaminación por otros agentes. Pero bueno, que es importante tener en cuenta el tema de las dimensiones. Las dimensiones de la estiba europea tienen 120 por 80 y se pueden apilar todos aquellos que sean posibles, pero pues ahí entra un tema. Resulta que por trabajo seguro en alturas, las alturas que requieran manejo por encima, si mal no me falla la memoria, de 1,5 metros o metro y 80 centímetros, ya implican un trabajo seguro en alturas. Entonces, eso para tener en cuenta o para considerar con respecto al tema de las estivas. Además, las estivas de tipo europeo estipulan que pueden cargar cuando están en movimiento, es decir, cuando yo estoy utilizando un montacargas y moviendo mercancía, máximo 1,5 toneladas, 1.500 kilogramos. Pero cuando yo tengo la estiba quieta, yo puedo tener ahí consolidado, ahí quieto, máximo 5,5 toneladas. Entonces, entre estos dos rangos oscilan los tamaños, perdón, los pesos que pueden manejar las estivas. El pallet americano, perdón, que aquí se me fue, pallet europeo, es pallet americano, es muy similar al pallet europeo, con la diferencia de que aquí tiene un poco más de dimensión, pasa de los 80 centímetros al metro completo por los 100, o los 100 centímetros por 120 centímetros, es decir, tiene 20 centímetros más de maniobra. El tema, en contraparte, es que el pallet americano maneja un poquito menos de peso, en teoría es menos resistente. Si es para movimiento de carga, o sea que voy a utilizar un montacargas y desplazar cualquier mercancía, se sostienen como mínimo la 1,5 toneladas, pero cuando está quieto puede soportar máximo hasta 4,5 toneladas, es decir, 1 tonelada menos con respecto al pallet o la estiva europea. Sus dimensiones son muy similares. Ahora, pues para comentarles algo adicional, hay estivas que tienen solamente un espacio en donde pueden ingresar las astas de los montacargas, es decir, de los 4 lados solamente los puede tener por acá o por acá. Algunos las tienen tanto por acá como por acá, y algunas incluso las tienen en todos los 4 costados. ¿Esto por qué lo hacen? Lo hacen básicamente primero por temas de maniobra, es decir, para no tener que preocuparse en la posición en la cual dejar las estivas, porque de cualquier lado yo la podría agarrar. Ahora, cuando no tienen estas dos aperturas y solamente la tienen por un solo lado, eso permite que genere un poco más de resistencia, un poco más de sostener más peso de lo que pueda tolerar. Entonces ahí empiezan a jugar como con el diseño de la estiva, de si tener doble entrada, si tener una sola entrada, si tener las 4 entradas. ¿Listo? Y por aquí vengo con un tema para que sea evidencia de hoy, muchachos. El tema se llama cubicaje. ¿Alguno de ustedes les ha tocado de casualidad la posibilidad de tener que utilizar una estiva y decir, bueno, ¿cuánto tengo que almacenar en esa estiva? Es decir, me dan la mercancía y como que, bueno, voy a tener que apilar cajas. ¿Cuántas cajas puedo apilar? O lo hacen al ensayo y el error, van colocando y van mirando cuántas les caben. Los que han tenido experiencia en bodegas. Cristian, cuéntanos.
repite un poquito la pregunta, es que no le entendí a lo último. Que Ok. sobre lo de las... Que si se han enfrentado a situaciones en las que tengan una estiba, un pallet, en donde tengan que apilar, o sea, colocar mercancía, ¿cómo han hecho ese proceso? Pues en cierta manera, como ahorita lo que a mi experiencia, se estaban cambiando las estivas de madera por plásticas, entonces por cierta sanidad y por cierta forma de que era más fácil de que no hubiera tanto mantenimiento, digamos como las de tabla soportan cierta cantidad de peso y las de plásticas resisten un poco más, es por eso siempre nos decían eso, Ok, por peso, o por la especialidad que uno la fuera a utilizar, por los bultos o las garrafas. Así lo hacíamos nosotros. ok, listo. Bueno, entonces, ¿qué me dice por aquí Johan, o Jeffer, o María del Pilar? Pues nosotros usualmente, pues depende de la mercancía. Entonces, usualmente hay mercancía que tiene su cuadrícula de cubicaje o de estibaje. Entonces, la caja dice tres de lado y dos de frente o así. Entonces, cuando uno no sabía cómo ponerla en la estiba, uno lo que hacía era hacer una cuadrícula. Entonces, uno cubría toda el área de la estiba en donde la mercancía no se salga ni se caiga, y así pues subía el resto de la mercancía. Dependiendo de la mercancía, uno o trababa la mercancía para que no se cayera, o pues la pila de una manera idónea, es la palabra, y así. Listo, perfecto. Pero, pero así como su merced dice que problemas matemáticos y eso, uno en el acto no, uno solo lo hace, por así decirlo, a ojo. Ujú, listo. Pero a que uno diga, uy, saquemos la calculadora y veremos, no. O sea, con el tiempo uno lo hace a ojo, pero pues Listo. Eso es en términos de una estiva. ¿Qué tal un contenedor? cuando nosotros llenábamos contenedores o pues camiones, de por sí uno miraba, ahí sí uno decía, bueno, qué mercancía hay, y ahí uno cuadraba según la mercancía y según el peso que podía llenar el carro o el contenedor. Ya, es que, o sea, lo que yo digo, por ejemplo, no es lo mismo usted llenar un carro de cajas de guantes que le puede caber todo lo que usted quiera, a cajas de tornillos, porque los tornillos pesan bastante. Sí, Entonces claro. uno puede llenarlo porque tras de que queda muy pesado, la mercancía de abajo se rompe y bueno, es muy difícil manejarlo así. Listo. Entonces uno, dependiendo de la mercancía, uno trabaja. Listo, perfecto. Bueno, uno se puede enfrentar a esas situaciones. Específicamente a qué hago referencia. Bueno, resulta que si yo tengo una caja de un determinado producto y yo necesito saber cuántas cajas me pueden caber en la estiva, teniendo unas restricciones que evidentemente son, por ejemplo, el- la altura máxima permitida. Para este caso, vamos a hablar de altura máxima de 180 centímetros o 1,80 centímetros, por las razones que les estaba mencionando hace un momento, y es el tema del manejo en alturas, el trabajo seguro en alturas. A partir de esa posición se requiere un certificado de alturas y otras consideraciones ocupacionales de seguridad industrial que deben tener las compañías. Nosotros nos podemos enfrentar a esa situación de que, bueno, cuánto podemos organizar en una malla, cuánto podemos organizar en una góndola, cuánto podemos colocar bueno, en diversos situaciones. Para ello, que hay que tener en cuenta las dimensiones específicas que tiene tanto el producto, así como el espacio en donde yo voy a almacenar o el espacio donde yo voy a apilar. Entonces yo tengo un producto con unas dimensiones largo, ancho, alto, tridimensional, en las cuales el largo es de 60 centímetros, el ancho es de 40 centímetros y el alto es de 30 centímetros. Tengo
dos tipos de pallet, pallet europeo, pallet americano. Aquí solamente voy a considerar el factor de las dimensiones del producto, porque como nos decía Johan, depende también el tema del peso. Aquí solamente estoy considerando son dimensiones, no estoy considerando peso. No hablé de peso, no hablé de peso de producto. Entonces, permítame un segundo, por favor. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que el pallet europeo, me traigo las medidas de las cuales te estaba hablando, 80 centímetros de largo, 120 centímetros de ancho y 180 centímetros máximos permitidos de alto. Y lo mismo con el americano. Entonces, ¿qué proceso realizo yo? Primero tengo que calcular cuántas son las unidades que puedo yo manejar en la plancha o en el piso. No sé de pronto cómo lo hayan conocido. Cuando yo hablo de plancha, hablo de cuánto puede caber en una sola línea, por decirlo así, en un solo nivel, le llaman. Entonces, para ello, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Ustedes de dónde creen o suponen que sale, por ejemplo, estos 9600 que están acá y esos 2400? ¿De dónde creen que puede salir esos 9600 o 2400, muchachos? ¿Alguien levantó la mano por acá? María del Pilar. Sumando, digamos, los 4 lados del largo de las 4 cajas que caben y del ancho, ¿no? Más o menos. No exactamente, pero bueno, miremoslo por aquí. 9600. Cambio acá a pluma. 9600. ¿De dónde saco estos 9600 que están acá? Pues resulta que esos 9600 provienen de 80 por 120, que es el largo por el ancho del pallet europeo. E de europeo en este caso. 80 por 120 son 9600. Y así como yo hago la operación del largo por ancho del pallet, tengo que hacer la operación del largo por ancho del producto. 60 por 40 son estos 2400 que están acá. El segundo cálculo. Pregunto, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? Sí, señor. Listo, María del Pilar, ¿ibas a decir algo? Ah, no, bajaste ya la No, mano. señor. Listo. Bueno, entonces. Perdón. Bueno, entonces continúo. Entonces, ¿de dónde creen que sale ese 4 de acá? Que está en la pantalla. ¿De dónde creen que salga este 4? Es la cantidad de veces que están las cajas dentro de los 9600, ¿no? Sí, básicamente es el resultado de 9600 dividido en 2400. Si quieren, todos pueden aprovechar su calculadora y decir 9600 dividido en 2400, exactamente es 4. ¿Qué quiere decir? Que me caben 4, ¿qué? 4 unidades, 4 unidades por nivel. O sea, la plancha es de 4 unidades. Yo puedo poner en las estivas máximo 4 unidades, 4 cajas. La pregunta es ¿cuántos pallets necesito para llevar 3000 cajas que miden estas dimensiones, que son las que están acá? Necesito colocar ¿cuántas cajas? 3000. Si utilizo el pallet europeo, puedo colocar 4 en una plancha. Si utilizo el americano, los 2400, este de acá, el segundo valor, es el mismo resultado del producto. Siempre va a ser el mismo. Aquí lo único que está cambiando es este
uno de acá porque cambia las dimensiones del americano. En este caso es 100 por 120. Que serían los 12.000 que están acá. ¿Sí se entiende hasta ahí de dónde sale el 12.000, muchachos? Sí, señor. Jeffer, Wilson, María del Pilar, ¿bien? Sí, señor. Sí, sí, profe. ¿Y Jeffer? Sí, profe, todo bien. Listo. Ahora, pues esos 12.000 dividido entre 24.000 me dan este 5 que está acá. Perdón, esos 12.000 divididos en los 2.400 me dan este 5 que está acá. ¿Eso qué significa? Significa que puedo llevar, si uso un pallet americano, 5 unidades por plancha. Ahora yo ya he empleado el largo y el ancho. Algo me tiene que decir el alto. Pues si yo sé, alguien iba a El opinar. alto es la medida permitida que se tiene para estivar. O en otras palabras, ¿cuántas planchas poner, no? En este caso serían 6 planchas para un alto de 180 centímetros, que es lo Para, máximo permitido. para un alto de 180. Entonces, ¿cómo sería eso? Tenemos 180, que son lo máximo permitido en ambos por los temas de trabajo seguro en alturas. Aquí estamos poniendo la restricción de que no queremos poner trabajo seguro en alturas, porque fácilmente pueden decir que pues, eso puede ser un rack, por ejemplo, y entonces el rack tiene tanto de alto y lo único que hace es colocar las bandejas que separan, por ejemplo. O dicen, no, coloquemos, de hecho, lo máximo que uno podría apilar sin riesgo de que haya, o sea, casi que sin el uso, digamos, de, como cuando uno hace una casa, básicamente, sin el riesgo de que haya un desplazamiento o que se incline eso, lo máximo, algunos hablan de 3 metros, los más prudentes hablan de 2,5 metros. Entonces tenemos 180 centímetros como máximo, y la altura del producto es de 30 centímetros. Entonces 180 dividido en 30 llegamos a ese 6 niveles que nos estaba diciendo ahorita Johan. O sea, puedo colocar 6 planchas. Esas planchas se conocen como niveles. Bueno, acá me faltó niveles, escribí. O planchas. Aplica para ambos, porque ambos tienen la misma restricción en este caso. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? ¿Bien todos hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas unidades puedo llevar por pallet europeo y cuántas por pallet americano, muchachos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Ahí uno multiplica la base del por la altura. Entonces sería 4 por 6 y 5 por 6. Exacto. Sería 4 por 6, o sea, 4 cajas por cada plancha y tengo 6 planchas, 6 niveles. Mejor dicho, 4 personas en un piso y tengo 6 pisos, tengo total 24 personas. En este caso esas personas son cajas. Y ahora 5 por 6, 30. En el americano. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces, la pregunta es que tengo que llevar 3.000 cajas. Yo sé que en una estiva una estiva europea me caben 24 unidades o 24 cajas. Y en una estiva americana, perdón, la primera era europea, me caben 30 cajas. ¿Cuánto necesitaría llevar? ¿Cuántas estivas Para necesitaría? el pallet europeo son 125 y para el americano son 100. Entonces, ¿de dónde sacamos eso?
son, se me perdió el cursor, ya lo encontré, son 3.000 cajas las que necesito llevar. Y yo la divido, para el caso del americano, son 3.000. Lo divido en que cada estiva me lleva 24 unidades, para el caso del europeo, perdón. 3.000 dividido en 24 son esas 125. Es decir, ¿cuántos pallets necesito para llevar 3.000 cajas? Si uso los pallets europeos, volví y se me perdió el cursor. Está por acá arriba. Si utilizo el sistema europeo, este de acá, voy a tener que utilizar 125 estivas. Y si utilizo el sistema americano, son las 3.000 unidades, pero en este caso ya dividido sobre las unidades que puede llevar cada estiva americana, que son 30, que es básicamente, o bueno, efectivamente son 100. Si uso el sistema americano son 100. Pero ojo, aquí estoy hablando solo en términos de la dimensión, no estoy considerando el peso. Este simplemente es valga la redundancia, es un ejemplo sencillo, considerando solo dimensiones, muchachos, solo dimensiones, porque hay otras restricciones como el peso. Además, no siempre transportamos el mismo producto. En una estiva, pues es normal que de pronto estiven el mismo producto, pero en un contenedor no necesariamente transportamos el mismo producto, transportamos diferentes productos. Pero bueno, indiscutiblemente lo que transportemos en un contenedor, nosotros estamos hablando de un envase terciario, una caja, un cajón, etcétera. No transportamos específicamente unidades, sino que ya lo vamos llevando consolidado. Eso para evitar esas disparidades de pensar en los tamaños de los productos. Pregunto, ¿se entendió el ejercicio? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, por acá, resulta que pasa lo siguiente, resulta que, perdón, me tuve que colocar por aquí porque no lo encontraba. Cuando es el tema del cubicaje, a esto le llaman cubicaje o estivaje, como lo decían por ahí, o organizar dentro de una estiva cuántas unidades caben. Bueno, lo importante es saber cuántas unidades caben en una unidad en específico. Ahora, ¿qué ocurre? Si a nosotros nos diera el resultado, por ejemplo, nos diera 120,3 y 120,8, ¿cuántas estivas necesitaría si mi resultado es 120,3? 121 estivas. ¿Y cuántas si es 120,8? Las mismas. Listo. ¿Se entiende que es lo mismo, los 121, y entienden el por qué? Acuérdense que aquí no aplica esa regla tanto de aproximar al que esté al entero más cercano, que viene, si en el caso de 120.3 es 120 y en el caso de 120.8 es 121. No, porque es que nos estamos pasando de las 120 estivas y yo no puedo decir que si necesito .3 voy a agrupar todo en 120, necesito una estiva adicional, que no la voy a ocupar toda, es diferente. Aquí pasa el caso contrario a lo que veíamos con el ejemplo del EOQ, que el EOQ trataba con... de hecho, corrijo, el EOQ hacía lo mismo, aproximaba hacia adelante, hacia el siguiente.
No, eso es a diferencia de las matemáticas que normalmente uno conoce, aquí se despegan un poquito de ese concepto, pero ojo, no quiere decir que las matemáticas estén equivocadas, sino que acá es el sentido común de lo que estamos haciendo. ¿Es claro para todos? Sí, señor. Listo. Muchachos, ¿cuál es la evidencia del día de hoy? ¿Cuál es la idea? Con los siguientes datos que le voy a colocar acá, hagamos este ejercicio. Aquí que sean 2.400 cajas. Que tienen las mismas dimensiones, 60, 40 y 30 centímetros. Los palets europeo y americano son lo mismo, las mismas dimensiones. Calcular cuántos caben por estiva y cuántas estivas se necesitan. ¿Cuál es la idea? Son las 9:20. Si quieren a las 9:35 revisamos cómo van. ¿Listo? En esos 15 minutos y esa va a ser su evidencia de hoy. ¿De acuerdo, muchachos? Lo pueden hacer a través de Excel, lo pueden hacer a mano como ustedes lo deseen. ¿Listo? ¿De acuerdo, muchachos? Sí, señor. Listo, muchachos, son las 9:20. A las 9:35 voy a continuar acá. Yo voy a seguir acá. A las 9:35 revisamos cómo hicieron el ejercicio, lo validamos, cerramos el tema y se van a descanso y esperan a la próxima o el próximo profe. ¿Listo?
Muchachos, yo sé que les dije que hasta las 9:35, pero pregunto, son casi las 9:30. ¿A esas alturas notaron cuál era la cascarita y ya la pudieron resolver? ¿Sí lo lograron, muchachos, o cómo van? ¿Qué me dice por aquí, Cristian? No, profe, yo lo estoy haciendo a mano, pero pues no encuentro la cascarita. Johan. ¿Johan no está? Ok. María del Pilar, Wilson, Jeffer. Profe, yo todavía me encuentro realizándolo. Listo. María del Pilar. Yo también lo estoy haciendo, profe. Listo. ¿Cuál es el truco, muchachos? Si las dimensiones son los mismos, 60, 40 y 30, y los pallets también tienen las mismas dimensiones, pues les debe dar los 24 y los 30 que hay abajo por estiva. La única diferencia es que en vez de tomar 3000 dividido en 24, va a ser 2400 dividido en 24 y abajo 3000 dividido en 30, 2400 dividido en 30. Solamente cambian las cantidades de estivas. Entonces ahí les comento, en 4 minutos a las 9:35 revisamos y retroalimentamos. En ese caso solo es cambiar 3000 en vez de 3000 se pone 2400, ¿sí? Correcto. Sí, porque las dimensiones del producto yo les dije que eran las mismas. Ok, o sea, es hacer nomás esas dos operaciones que aparecen ahí en la pantalla, pero Y cambiándole el valor de 3000 por 2400. correcto. Ah, estaba como haciéndolo como a lo extendido.
Listo, muchachos, exactamente a las 9:35. ¿Cómo les fue? Por aquí vi un resultado de Johan. ¿Cuánto les dio a los demás? De Johan Esteban, perdón. ¿Cuánto le dio Jeffer? ¿O alguien Eh, levantó a, la mano? Perdón. a mí también me dio similar, profe. ¿Y Cristian? Profe, pues a mí al principio, la primera operación me dio 100 y la Correcto. segunda ¿La segunda? ¿Cuánto le dio la segunda? 80. Correcto, son esos 100 y esos 80. Son esos 100 y esos 80. ¿Qué pasa, muchachos? Como las dimensiones son exactamente las mismas, el producto largo, ancho y alto es exactamente igual, y las dimensiones del palet, pues eso es inamovible, porque eso ya está estandarizado, pues eso nos dan los mismos resultados de acá, este 4, este 6, y eso nos lleva a este 24, aquí el 5 y el 6, y eso nos lleva a este 30. ¿Cuál es el cambio? Que aquí no va 3000, porque yo no necesito 3000 cajas, sino me están diciendo 2400. Y 2400 dividido en 24 son efectivamente 100. Y 2400 por acá dividido en 30 son efectivamente los 80 que estaban hablando. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? Ustedes tienen acá las operaciones para sacar el 4, el 6 y sacar el 24, el 5, el 6 y el 30. De manera que lo puedan plasmar en una hoja, o sea, colocar eso también ahí, no solamente el resultado de los 125 y los 100, colocar ese resultado ahí en una hoja o en un Excel, como los vean ustedes más fácil, y colocar el resultado de 2400 dividido en 24, 100 estivas de tipo europeo y 80 de tipo americano. Y esa va a ser su evidencia del día de hoy. ¿Es claro para todos, muchachos? Johan. Profe, para mí no está claro, no sé por qué. ¿En qué? ¿En el resultado o en la actividad? En el resultado, sí, señor. Listo, ¿usted cómo hizo para llegar al 105 y el 85? Dividí los 2400 en la cantidad que necesitábamos. ¿2400 en qué? ¿En cuál cantidad, perdón? Mentiras, no, yo soy un tonto. Yo puse es que 2500, no 1400. Ah, ok, esa fue la diferencia por el puesto del 2500. Sí, sí, Listo, no, ahí yo me equivoqué, perdón. listo, no pasó nada. Listo, claro para Cristian, María del Pilar, Wilson, Jeffer sobre la evidencia del día de hoy. Sí, Sí, señor. Sí, profe. Listo, sí, señor. Listo. Bueno, entonces por aquí. Y cerraríamos la parte del día de hoy con los procesos serializados. ¿Qué es eso de procesos serializados? Pues eso incluye lo que es el código de barras. Resulta que de manera general existen casi, bueno, más de 2 sistemas, pero los más empleados son estos 2 sistemas de códigos de barras, que el primero es el Universal Product Code, UPC, el otro es el European Article Numbering, EAN. ¿Qué pasa? Resulta que este UPC es muy empleado en Estados Unidos, Canadá Estados Unidos y Canadá nomás. La numeración de artículos europeos es empleado en Europa y en el resto del mundo. Son competidores básicamente, ustedes saben cómo son los americanos, ¿no? Y bueno, pues vamos aquí a hablar un poquito de código de barras. ¿Qué es eso de código de barras? Pues nos dicen que un código de barras lo conforman una serie de barras y espacios de ancho variable que puede ser leído por un escáner. Resulta que existe algo que se llama el número mundial de artículo comercial o el GTIN por sus siglas en inglés, Global Trade Item Number.
¿Para qué sirve esto? Pues esto se aplica a todo tipo de productos utilizando un código de barras y sirve para su identificación, lo que permite saber su precio a la hora de facturarse. Ese número mundial de artículo comercial es un listado que han estipulado de cierta manera tratar de relacionar que determinados productos tienen un número globalizado. No obstante, un código de barras tiene una estructura que puede ser particular cuando digo particular, o sea, hay una regla, hay una estructura, pero pues depende de cómo sea la numeración que tenga cada compañía. Antes de hablar de ello, voy a hablar de los beneficios que trae un sistema de código de barras. Lo primero es que es un sistema de identificación único. Cada SKU tiene exclusivamente un código de barras. No pueden tener, dos SKUs, dos ítems no pueden compartir el mismo código de barras. Como ya los decía, un código de barras lo conforma una serie de barras y espacios que pueden ser leídos por un escáner, lo cual facilita el conteo o facilita la codificación o facilita la interpretación del tipo de producto que estamos utilizando. Permite ampliar las posibilidades comerciales de entrada a un mercado masivo. Si nosotros le colocamos el código de barras respectivo, el que está, digamos, normalizado bajo la estructura del UPC o del EAN de los dos sistemas, pues nos va a permitir ingresar mucho más fácil a los mercados, ya que los mercados tienen en sus sistemas de información, asumen que los productos tienen determinados códigos y pues es mucho más fácil la implementación o la codificación dentro de los sistemas de información, que en lugar de colocarse a hacer códigos particulares. Permite el reconocimiento del producto y marcas en cualquier escenario comercial. El código de barras habla por sí mismo, o sea, el código de barras habla de tal manera que los números, como son identificadores, nos permiten saber a qué compañía le pertenece el determinado producto. ¿Qué más? Nos permite optimizar los procesos de recepción, de despachos, de manejo de inventarios, manejo en bodegas, el transporte, la compra del consumidor final y toda la información que esté relacionada. Nos permite acceder a la información con el movimiento de los productos en el mercado o a lo que nosotros le llamamos trazabilidad, es decir, cuál ha sido el recorrido que ha llevado determinado producto. Y pues da acceso al comercio electrónico porque con un código de barras pues es más fácil entrar a los e-commerce en los cuales pues ya se identifica el producto y pues es mucho más fácil el proceso de venta y de comercialización. ¿Qué simbología se utiliza, muchachos? Simbología que emplean está la UPC y la EAN que les había comentado. Les traje por aquí un ejemplo de la UPC que está en la categoría A, que hoy en día se ha tratado de ajustar a la terminología del número mundial del artículo de 12 dígitos, es decir, que dentro de su código de barras existen 12 dígitos, los cuales están compuestos de la siguiente manera. La posición número 1, es decir, este numerito de acá, pueden utilizarse números entre el 1 al 7, o sea, puede aparecer un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, y esto nos permite indicar el tamaño y peso determinado del producto. Resulta que hay muchas codificaciones. Esta simbología del GTIN tiene dispuesto más o menos como unos rangos. El 0 tiene unas dimensiones entre tanto y tanto y un peso de tanto, el 1 entre tanto y tanto y un peso de tanto, y eso permite colocar aquí un número en particular. Luego vienen de la posición 2 a la posición 6. ¿Cuál es la posición 2 a la posición 6? Ojo que esta es la primera posición, por más de que sea un 0. De la 2 a la 6 específicamente es este rango que está hasta este rango que está, perdónenme un momento, 2, 3, 4, 5, 6, hasta acá. 2, 3, 4, 5, 6, por más de que los números sean 1, 2, 3, 4, 5, son las posiciones 2 al 6. Ese corresponde a la clave de la empresa, es decir, representan el código con el cual se identifica el fabricante.
Entonces, no sé, por citar un ejemplo, el 12345, llamémoslo corbeta, etcétera. Representa esa partecita en específico, representan un número que identifica a la empresa. Luego de las posiciones 7 a 12, o sea, desde acá hasta aquí, estos numeritos que están específicamente, específicamente acá, son números que el fabricante le asigna a su producto. Es decir, internamente el fabricante dice, bueno, al código, no sé, 67891 representa el arroz. 6789, bueno, el arroz de X presentación. 6789.2, el azúcar, etc. Y está la posición 12, que es el dígito de verificación. Es un número complementario, adicional, que sirve para, como su nombre lo indica, para complementar precisamente el código de barras. Y básicamente de esa manera se compone un código de barras en el sistema UPC, en el americano, que es un número que identifica el peso y tamaño del producto, el que identifica a la empresa, un conjunto de números que identifica el producto y un dígito verificador, casi como lo que pasa con los NIT, para saber que pues ese producto tiene la calidad de ser comercializable, o sea que es un producto de comercialización, por decirlo así. ¿Qué errores ocurren con los temas de códigos de barras, muchachos? Pues errores hay principalmente, bueno, a la dimensión que tiene el código de barras, a eso le llaman factor de magnificación, o FM, eso que está subrayado aquí en pantalla. Los códigos de barras tienen una altura y una longitud que específica, en estos momentos no recuerdo sinceramente cuál es esa altura y longitud específica, pero lo importante que hay que tener en cuenta es que al uno conocer esa altura y longitud, nosotros podemos hacerle modificación de más o menos un 20% a esas dimensiones. Es decir, yo puedo alargarlo como a lo mucho un 20% adicional, tanto en altura como en longitud, o como en ancho, por decirlo así, o lo puedo achicar en un 20% como mucho. Bueno, sí, a lo mucho y a lo menos. Porque los escáneres están diseñados para leer determinadas alturas y longitudes, y pues si no tienen los espacios adecuados, pues lo que va a evitar es que se lea correctamente el producto. Para aquí o para la comunidad internacional, aquí hablan de truncar, que es diferente a trocar. De pronto nosotros usamos la palabra trocar, pero hace referencia a que si uno reduce la altura de las barras o la aumenta más de ese 20 o de ese 20%, pueden llegarse a productos a que no se lea, a que aparezca otro código que sea diferente, a que salga otro SKU que no sea el adecuado debido a que hemos modificado esos tamaños. Es importante también el tema, hay una industria que es la flexografía. Esa flexografía son los que se encargan de la impresión o de las etiquetas que se colocan en productos o en los productos. Normalmente las etiquetas deben tener ciertas condiciones o ciertas, digámoslo, ciertos materiales que permitan que el código de barras se pueda quedar la imprenta dentro de la etiqueta, y esa etiqueta debe tener cierta curvatura, el envase debe tener cierta curvatura, etcétera, a ciertos grados. ¿Para qué? Para evitar precisamente que un código de barras impida que pueda leer precisamente, un lector de código de barras impida leer precisamente, valga la redundancia, el código de barras. El tema de los colores y las formas en los códigos de barras, ¿qué puede llegar a pasar? Resulta que para garantizar la lectura del código de barras es importante que se siga la norma o que hace referencia al espaciado, al contraste que hay entre las barras, su intensidad y el fondo, que normalmente tiende a ser blanco, para evitar errores en la lectura. Y aunque algunos han tratado de colocarle formas especiales, por ejemplo lo que es este tema de las industrias de lácteos, que les gusta colocar, por ejemplo, que una vaquita, que el logotipo, que el logo, etcétera, pues es posible realizarlo. Lo que pasa es que se tiene que respetar el ancho del código y que
la altura entre las barras, perdón, y que la altura de las barras sea como mínimo de 12 milímetros, es decir, lo máximo que uno puede llegar perdón, lo mínimo que uno puede tener de altura de código de barras es de 12 milímetros y en la parte de arriba uno le puede colocar la vaquita o el logo, etcétera, pero no debe ir incrustado directamente entre las barras para evitar que pues no lo lea o se preste para errores de lectura. Eso en términos generales, muchachos, hoy complementando packing, empaque, hablando un poquito de cubicaje, unitarización de carga, un poquito de los procesos serializados, de los códigos de barra, así muy introductorio. Les pregunto, en este espacio de los 10 minutos que quedan, me gustaría preguntar si han tenido algún inconveniente con alguna actividad o algo así en los cuales yo les pueda colaborar o de pronto que tengan alguna, no sé, que no han podido subir un archivo o algo así, porque el curso prácticamente o la capacitación prácticamente termina este jueves y pues es indispensable que el jueves ya estén al día todas las notas. No, profe, por mi parte bien. ¿Listo? Por mi parte igual. ¿Listo? ¿Alguien sabe de Juan Sebastián? ¿Por qué no vino hoy? Profe, él le amaneció enfermo. Ah, ok, listo. Entonces, bueno, entonces avisarle a Cristian, de pronto apoyarlo con el tema de la actividad de hoy, qué es lo que se debe entregar. Igual informarle a todos ustedes, mañana nos vemos presencialmente en Zona Franca, muchachos. Y por favor, ponerse al día con las actividades, que yo sé que ustedes han ido bien con las actividades. Creo que ya la mayoría les he calificado. Voy a hacer una nueva revisión y estaría calificando nuevamente porque ya el jueves deben estar casi todas las notas. ¿Listo? ¿Claro para todos, Listo, muchachos? señor. ¿Tienen alguna pregunta o...? Sí, profe. No, profe, el momento sí no vea. Listo, perfecto.